Buenas tardes, amada familia. Estamos muy contentos de volvernos a reunir en esta tarde para poder aprender juntos de las riquezas que está en el libro de los Hechos a través de su palabra. Vamos a adorar un momento al Señor juntos. Vamos a declarar en esta tarde este canto que es un salmo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Decláralo. El Señor es mi pastor, en pastos delicados, Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Con fe declárenlo. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará. Junto a aguas de reposo te pastoreará, confortará tu alma, te guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Así es, papá. Tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Jesús, tú declaraste en tu palabra: he aquí yo soy el buen pastor. El pastor pone la vida por sus ovejas. Y Señor, tú has puesto tu vida por nosotros. Señor, tú pusiste tu vida, no te importó, Jesús, pagar el precio tan grande de sufrir el oprobio, el maltrato, la vergüenza y cargar en tus hombros, Señor, con los pecados de todo el mundo, de todas las generaciones.
pero también, Señor, llevaste en tu cuerpo, en tus llagas, Señor, cargaste toda enfermedad, toda dolencia, todo problema, toda maldición, toda escasez. Señor, en ti todo el mal de este mundo, toda la perversidad de este mundo, todo el pecado, Señor, y todo el quebranto, todo el dolor, toda la angustia, Señor, tú la cargaste en tu cuerpo. Tu rostro fue demudado, Señor, por causa de nuestros pecados. Señor, tu rostro fue desfigurado a causa de nuestras dolencias y nuestros quebrantos naturales. Tú lo cargaste todo, Señor, y tú lo pusiste en esa cruz del Calvario y lo venciste por amor a nosotros. Oh, junto a aguas de reposo te pastoreará, confortará mi alma, te hará por senda de justicia, por amor de su nombre. El Señor es tu pastor, nada te faltará. El Señor es tu pastor, pastos delicados, Él te hará descansar. Junto a aguas de reposo te pastoreará. En esta tarde lo declaramos. Dará tu alma, guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Sí, Señor, lo declaramos en esta hora. Tú y yo declaramos, amada familia, en Cristo Jesús. Usted que está ahí en esta transmisión en vivo o grabada, llene su corazón, rebosa tu espíritu, rebosa tu alma, tu mente, tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos hoy se inundan de esta verdad. Porque no es un salmo escrito de una manera hermosa por un autor. No son palabras bonitas, no son estrofas ni un coro. Es la verdad revelada en tu palabra. Jesús, tú eres mi pastor. Jesús, tú me pastorearás, confortarás mi alma, porque tú eres mi pastor y nada me faltará, nada, en espíritu, en alma, en cuerpo, en comunión, en interacción familiar, pero también en el sustento del alimento, del techo y de todas las cosas que necesitamos para vivir en esta vida. Jesús, tú eres mi buen pastor y nada me faltará. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, pues vamos a entrar de lleno a la palabra. Hoy vamos a estudiar el capítulo 13. Si nos acompaña ahí en su Biblia, Hechos capítulo 13. Y todo el capítulo lo podríamos resumir de esta manera. Todo el capítulo 13. Y de hecho a partir del capítulo 13 en adelante, cada historia es un relato de esta verdad. ¿Qué verdad encontramos? Amor, a partir del verso 13 y hasta el capítulo, del capítulo 13
y hasta el capítulo final, 27, perdón, vemos cómo la obra del Espíritu era manifestada en y a través de los apóstoles y de los discípulos. El Espíritu Santo se convirtió en la persona de Jesús, por decirlo así. Cuando los discípulos caminaron con Cristo, Jesús era su guía, Jesús era su maestro, Jesús era el autor y el dirigente, el jefe de la obra. Nada se hacía que Jesús no dijera. Jesús se levantaba y les decía, vamos aquí, vamos allá, subamos, bajemos, entremos, salgamos. Jesús era el que dirigía los pasos de los apóstoles. Pero al partir Jesús envía a su Espíritu. Y ahora el Espíritu Santo toma el lugar de Jesús, pero ahora ya no visible, sino en el Espíritu, en la fe. Entonces el Espíritu Santo ahora, para nosotros los creyentes, el Espíritu Santo es el guía, es el maestro, es el autor, es el dirigente en jefe de la obra evangelística. Así podríamos resumir lo que resta del libro, pero hay ciertas cosas que podemos ir enfatizando en estas historias, porque por alguna razón están escritas estas historias. Todo lo que los apóstoles vivieron, la persecución, las luchas, las batallas, las victorias, todo, es un ejemplo para nosotros ahora, que a pesar de los tiempos que se estén viviendo, de las contiendas, de las escasez, a pesar de la persecución, a pesar de que pareciera que el infierno es más fuerte en esta tierra, Dios siempre tiene un propósito y a través de su Espíritu, Él nos lleva de la mano y nos guía hasta buen puerto. Yo quiero resaltar en esta hora el versículo 4. Dice así: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo. Sé que mi esposa ahorita va a hablar de los versículos anteriores, pero yo quiero resaltar estos versículos. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y si te das cuenta, a partir de ahí, el Espíritu Santo movía a los apóstoles, a los discípulos, a todo lugar donde el Espíritu quería que fuera llevado el Evangelio. No se movían por sus propias manos. Vemos cómo el Espíritu Santo es el que toma la dirección, toma el papel enfrente de los discípulos, y ahora el Espíritu es el que va por delante, pero también el que pone la pauta a seguir, el que nos marca el camino, el que nos da la dirección y el que nos dice de qué manera, cómo, cuándo y dónde nos debemos mover y qué debemos hacer y qué debemos hablar. Y a través de esta guianza divina del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios hace la obra en esta tierra. ¿Qué te parece? Pues yo quiero que me acompañen ahí en su Biblia. En el capítulo 13, estamos hablando desde el versículo 1, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. En el capítulo 2 es muy importante lo que el Espíritu Santo hace. Dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu. Él nos ha dejado a su Espíritu Santo como maestro, como guía. Cuando nosotros queremos tomar alguna decisión, tenemos que tomar al Espíritu Santo como nuestro guía y saber, porque mira qué importante, dice: apartadme a Bernabé y a Saulo.
O sea, el Señor tiene una cierta obra para cada uno de nosotros aquí en esta tierra. Tiene una misión. Y cada uno de nosotros tenemos una misión. Entonces el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y al final queremos orar porque también tú tienes que saber por qué estás en esta tierra, con qué propósito estás en esta tierra. Tú estás aquí para buenas obras. Y en la Biblia, en el Salmo 138, yo quiero que me acompañes, por favor. Ahorita vamos a regresar ahí a Hechos. Cuán importante es que tú sepas que tú estás aquí con un propósito divino y que estás en esta tierra para una obra específica. En el versículo 8 dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y hay en otra versión que dice que Él no va a desamparar la obra de sus manos. Y tú eres la obra maestra de Dios. Entonces tú tienes un propósito establecido en esta tierra. Tal vez Saulo y Bernabé no sabían para qué estaban siendo llamados, pero Dios ya tenía un llamado específico y al final queremos orar porque tú tienes que saber por qué propósito estás aquí en la tierra. O sea, aquí en el versículo dice apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. O sea, tú estás siendo llamado y escogido por Dios para un propósito divino, para una obra en esta tierra. Y quiero decirte que el Espíritu Santo es el guía, Él es el maestro. Y quiero que me acompañes a Juan 16:13, que dice así, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas que van a pasar. El Espíritu Santo en este tiempo es nuestro guía, es el maestro, Él es el que nos lleva a Jesucristo y al Padre mismo. Entonces, Él nos va guiando en todos nuestros caminos. Imagínate qué interesante, o sea, fue hermoso ver cómo dice aquí, mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, el Espíritu Santo no dijo los apóstoles dijeron, no, el Espíritu Santo dijo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro guía, Él es el maestro, y cuando nosotros escuchamos al buen maestro, que es el Espíritu Santo en este tiempo en nuestras vidas, nosotros vamos a ser guiados correctamente hacia la obra por la cual nosotros estamos en esta tierra, hacia el propósito divino por el cual nosotros estamos en esta tierra. Así que nosotros, primero que nada, tenemos que escuchar al Maestro, al Espíritu Santo, guiándonos en este tiempo para saber hacia dónde conducirnos y para saber qué es lo que sigue, que va dentro de nuestro propósito. Porque cuando Él apartó a Saulo y a Bernabé, fue hermoso porque Él dijo, apartádmelos. ¿Por qué? Porque yo los he llamado para hacer una obra específica aquí en la tierra. Y tú estás aquí con una obra específica y tienes que saberla. Por eso dice la palabra de Dios en el Salmo 138, que Él cumplirá su propósito en ti y en mí. Entonces nosotros tenemos que llegar hasta cumplirlo. Entonces ya el Señor nos llevará cuentas, o si no, es que Él viene antes por nosotros. Pero es muy importante que tú sepas con qué propósito estás aquí. Sí, como dice mi esposa, amados, fuimos salvos, no para ser un número más en el cielo, no para ser un registro de, soy el número 1,000,000,000, no sé qué, de salvado en el cielo. No, Dios no usa números, Dios te llama por tu nombre, Dios te escogió, Dios te selló, Dios te señaló desde el vientre de tu madre. Y cuando llega el tiempo del cumplimiento de su propósito,
el Espíritu Santo despierta en nosotros ese propósito. Acuérdate que Saulo, que después fue el apóstol Pablo, ¿quién era? Era un religioso, era un perseguidor de la fe. Él no sabía que estaba persiguiendo la fe verdadera, que la estaba atacando. Él traía su tradición, como muchos de nosotros traemos nuestras herencias, traemos nuestro pasado de nuestros padres, de nuestros abuelos. Pero Dios tiene un propósito en tu vida y muchas veces ese propósito no tiene que ver con tus generaciones pasadas, sino Dios tiene algo nuevo para ti. Ahora, no todos tenemos el mismo llamado, vamos a estar de acuerdo. Dios nos llama a diferentes maneras dentro de una misma familia. A uno lo puede llamar al ministerio, a otro lo puede llamar al servicio allá afuera, a otro lo puede llamar a un oficio, a otro lo puede llamar a una carrera en particular, a, a lo que Dios te mueva en tu vida. Ahí donde tú estás, si eres doctor, sobre todo en este tiempo que estamos orando por los doctores y las enfermeras, si eres doctor, si eres enfermero, enfermera, si eres alguien que se dedica a hacer comida, si eres carnicero, si te dedicas a la pollería, si eres tienes una tortillería, a lo que te dediques, donde tú estés, a lo que tú te dediques, claro, siempre y cuando sea honesto, ¿verdad? Que no te dediques a nada ilícito. A lo que tú te dediques, ahí Dios te está llamando, Dios te está apartando y Dios quiere usarte en este tiempo. Ese es el propósito. Entiendas que ahí, aún ahí en tu casa, Dios quiere usarte en esta hora. ¿Qué tenemos que hacer? Escuchar al Espíritu. Porque dice que ellos estaban orando y ayunando. Toma tiempo para orar. Ahorita que estamos en esta cuarentena y que no podemos hacer muchas cosas, bueno, no te desesperes. Toma un tiempo para orar. Toma un tiempo para entrar a la presencia de Dios y dile, Señor, ¿qué quieres conmigo? ¿Para qué me tienes todavía en esta tierra? No importa la edad. Puede ser un joven de una edad muy corta o puede ser un adulto en una edad muy avanzada. Pero mientras respires aliento de vida y seas un creyente en Cristo, si estás en esta tierra es porque todavía Dios no ha terminado contigo y todavía no has cumplido el propósito por el cual Dios te puso en esta tierra. Por eso cuando el Espíritu habló a los profetas y maestros que estaban en Antioquía, que de manera específica apartaran a Pablo, a Saulo y a Bernabé para la obra, él dijo, para la obra que yo, dice aquí específicamente en el verso 3, perdón, verso 2, para la obra a que los he llamado. ¿Quién te llama? ¿Quién te llama? El Espíritu Santo. En muchos casos va a usar a hombres. Y sobre todo si estás bajo una casa pastoral, bajo una casa ministerial, ten por seguro que Dios te va a hablar a ti, pero después también le va a hablar a tus autoridades espirituales para que en una misma fe, en un mismo acuerdo, el Espíritu Santo, por boca de 2 o más testigos, hace el llamado, pero primero lo pone en tu corazón. Así que tenemos que estar atentos a la voz del Espíritu, porque Él es el que nos llama. Y cuando Él nos llama, Él nos envía. ¿Sí? Somos enviados. Por eso yo leía el verso 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, no dice que lo enviaron los profetas y los maestros de Antioquía. Ellos escucharon la voz, obedecieron el mandato del Espíritu, impusieron manos sobre estos hombres, los bendijeron, dijeron, bueno, nos hacemos a un lado. Y entonces el Espíritu Santo habló con Saulo, habló con Bernabé y les dijo, chiquillos, vengan acá, quiero que se vayan a Chipre. Y entonces ellos empezaron a viajar y tomaron su camino y empezaron a navegar hasta llegar a Chipre, y de ahí vemos cómo se desatan los 3 viajes misioneros que tuvo Pablo en la obediencia al Espíritu. Es muy importante que tú sepas claramente cuál es tu propósito y cuál es tu llamado, porque ahí donde estás
y Él va a ir dirigiendo tus pasos. Dice su palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. Él tiene que ir dirigiendo cada paso. Si te das cuenta lo que decía mi esposo en el versículo 4, dice que siendo enviados por el Espíritu Santo, ellos descendieron hacia donde se les indicó. Dice que hacia Seleucia y de allí navegaron a Chipre. O sea, después de llegar a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. O sea, realmente llevaban un seguimiento, llevaban una dirección, y tú tienes que llevar una dirección correcta en este tiempo. Aún para los tiempos que estamos viviendo, tenemos que saber de qué manera se quiere mover Dios, escuchar claramente su voz y saber cómo conducirnos para que nosotros no nos desviemos del propósito por el cual nosotros hemos sido llamados. Porque dice la palabra de Dios que todas las cosas van a obrar para bien para los que hemos sido llamados conforme a su propósito. Y tú y yo hemos sido llamados para un propósito, para una tarea específica, y nosotros en el camino tenemos que irle preguntando a Dios, ¿por aquí? ¿Vamos bien? Y así sucede, cuando vamos caminando, damos un paso, otro paso, y le decimos, Señor, ¿por aquí? Y si el Señor dice detente, tenemos que detenernos. Si el Señor dice avanza, avanzamos. Pero si el Señor dice, o sea, vamos a leer después, pero Pablo muchas veces el Señor lo desvió y le dijo, no, te es necesario primero pasar aquí, quedarte en cierto lugar, porque era parte de su propósito. Y yo creo fielmente que esto no es que el Señor lo haya mandado, pero tiene un propósito muy divino que nos va a ayudar a nosotros a terminar la carrera, mis hijos, a terminar esa carrera que Dios ha empezado, porque dice que el que empezó la buena obra en nosotros, la va a terminar, y nosotros le debemos de dar el permiso para que Él termine nuestro propósito. Pero número 1, tú fuiste escogida por Dios para una obra específica. Y número 2, tienes que ser guiado por el Espíritu Santo. Tienes que ir delante de Dios todos los días, aún en este tiempo que estamos en casa. El estar buscando la presencia de Dios, su dirección, saber qué es lo que quiere Él, de qué manera se quiere mover el día de hoy, que es viernes, que es viernes. O sea, ¿cómo se quiere mover hoy viernes? O sea, ¿cuál es la dirección que debemos tomar para que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, sino que seamos conducidos correctamente para la perfecta voluntad de Dios? Tú puedes seguir leyendo toda la historia de Pablo y te vas a dar cuenta que él escuchaba claramente al Señor, porque él sabía que si dejaba de escucharlo, entonces él se desviaba hacia su propósito divino. Sabía que iba a ir a Roma, o sea, tenía indicaciones específicas del Señor, tenía indicaciones específicas. Entonces, tú y yo necesitamos saber cómo movernos diariamente para no desviarnos del propósito divino, porque si no, vamos a hacer más largo nuestro camino. Cuando el Señor quiere que nosotros vayamos sin titubear, que sigamos en esa fe, en esa confianza, pero también que no nos vayamos a tropezar. Él no le gusta que nos tropecemos, porque necesitamos todos los días. Mismo nuestro Señor Jesucristo tenía un propósito específico en esta tierra. Y sabes, Él no se distraía. Él siempre estaba buscando la dirección de su Padre, porque Él siempre decía, yo hago lo que oigo hablar de mi Padre y lo que hace mi Padre. Entonces, amada iglesia, necesitamos escuchar la voz de Dios todos los días para ir hacia nuestro propósito, hacia nuestro llamado, sea en una congregación,
Si tu llamado es hacia una congregación, si tu llamado es allá afuera, alcanzar almas, vidas, también si es a través de un trabajo, a través de un oficio, a través de un negocio. Pero el Señor tiene una tarea específica contigo para que el día de mañana, cuando partamos de esta tierra, podamos decir, terminamos la carrera y nuestro propósito en la bendición de Dios. Así es, y quiero resaltarles una historia, porque a veces nosotros no alcanzamos a entender. Dios está con nosotros, sí, su Espíritu está con nosotros, sí, pero ¿por qué tenemos que pasar por tiempos difíciles? Y a veces cuando no estamos escuchando la guianza del Espíritu, no alcanzamos a discernir por qué a veces tenemos que pasar por esos tiempos. ¿Qué propósito hay en medio de todo esto? Y aquí hay una historia, porque ellos obedecieron, eran gente muy fiel, muy obediente al Espíritu, pero aún así tuvieron que pasar momentos difíciles. Y aquí en el versículo 5 al versículo 12, quiero leer esta historia de Hechos 13. Y llegados, de Hechos 13, versículo 5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también, tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta, judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Este hombre, un varón prudente, y este llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Fíjate, ¿por qué el Espíritu los mandó a Chipre? Porque ya había a alguien que tenía un corazón preparado para oír la palabra. Cuando Dios te dé una orden, cuando el Señor te mande, te mueva, te diga, párate de cabeza, tú obedécele. Y cuando te ponga una persona enfrente, no discutas con Dios, solamente obedece. Este hombre estaba preparado por el Espíritu, su corazón estaba listo para recibir la palabra. Quería oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Había una batalla ahí, había un hechicero que se hacía pasar por mago, un falso profeta, pero cuando llegaron los siervos de Dios, este procónsul, un hombre con un corazón que quería conocer de Dios, dijo, siento que necesito escuchar a estos hombres. Y el otro lo quería alejar de la fe. Fíjate lo que pasó. Verso 9. Entonces Saulo, también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Fíjate cómo se dirigió a este mago. Hijo del diablo, le dijo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Verso 11. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayendo sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Condujese, perdón, de la mano. Verso 12. Entonces, el procónsul, viendo lo que había sucedido, maravillado de la doctrina del Señor. Fíjate, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Pablo ya le había predicado y este estaba como que, ¿será? ¿No será? Puede ser, a lo mejor, quién sabe, tal vez, ¿verdad? Tenía dudas el procónsul. Y normalmente, hasta donde hemos estudiado ahorita, vemos que las multitudes, después de un milagro extraordinario, las multitudes creían en Dios. Pero en este caso no fue un milagro. En este caso fue una palabra de juicio contra este mago, contra este hechicero. Fíjate. Por eso tenemos que oír bien la voz del Espíritu.
Porque a veces nos va a mandar a hacer cosas que dices, ay Dios mío, ¿cómo voy a hacer esto? Porque hay un propósito de Dios. Entonces cuando Pablo enfrenta a este falso profeta y el procónsul ve que ese hombre en el cual tenía respeto, por boca de Pablo, le viene esta maldición porque le viene la ceguera, queda ciego. Entonces el procónsul dice, no, estos sí son de Dios, estos sí son hombres de Dios, porque eso que acabo de ver, este no lo hace. Por muy mago que sea, no lo hace. Y mira lo que le acaba de pasar. Y entonces el procónsul dijo, yo creo. Y creyó en el Señor, fue salvo. A veces, cuando Dios te manda a compartir la palabra, va a haber resistencia en tu contra. No te enojes, no pelees, no contiendas. Escucha al Espíritu, cómo vencer esa adversidad. Claro está que el Espíritu Santo tuvo que haber guiado a Pablo y que le dijo, dile a ese hombre que por su necedad va a quedar ciego por un tiempo. Y así fue. Y entonces Dios puede hacer eso, lo puede hacer por amor a la misma persona. Porque tal vez después de eso la persona pueda creer, quitar esa dureza de corazón y creer en Dios. Puede suceder muchas veces, pero tenemos que estar seguros que sea el Espíritu guiándonos para hacer y para decir lo que vayamos a decir. Aquí lo increíble es esto, que este hombre de autoridad recibió la palabra, pero tenía dudas en su corazón. ¿Será verdad? ¿No será verdad? Y a través de este juicio que cayó contra este mago perverso, el cónsul dijo, estos que predican a Jesús son la verdad. Y entonces dice aquí al final, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Entonces, tú no te preocupes por la adversidad, deja que eso venga. Concéntrate en escuchar y obedecer la voz del Espíritu para ir y hacer su voluntad. No te distraigas. Esto podría haber sido un distractor, pero realmente en el camino te vas a encontrar con muchas cosas. Y ellos, como estaban conectados con el Espíritu Santo, supieron qué hacer al momento. Y sabes, lo que el enemigo o el mismo diablo quería para distraer y no que este cónsul no recibiera, y Dios lo ocupó para bien. ¿Para qué? Para que él creyera, se maravillara, ¿verdad?, de la doctrina del Señor Jesucristo. Así que, mis amados, dice, entonces al ver lo que había sucedido, el procónsul creyó, maravillado de la doctrina del Señor. O sea que en el camino, lo que se te atraviese, tienes que saber claramente lo que Dios quiere hacer con eso. ¿Para qué? Para que no sea ni un distractor ni un impedimento para que tú continúes hacia tu propósito, porque ahí había un propósito. Ellos llevaban una tarea y era predicar el evangelio a Judea, Samaria hasta el último de la tierra. Y sabes, llevaban una tarea de predicar a Jesucristo. Entonces, ellos vieron que la tarea era que el procónsul creyera. Y sabes que él recibió a Jesucristo en su corazón, ¿verdad? Él recibió la palabra de Dios, recibió la palabra de los apóstoles, ¿verdad? De sus hijos, ¿verdad? Para la tarea que había sido encomendada. Así que no te distraigas, escucha claramente la voz de Dios. Abre tus oídos para escuchar. ¿Cómo? Pues que todos los días por la mañana, ¿verdad?, tú estés escuchando claramente lo que Dios quiere hacer para ese día, para un tiempo futuro. Y aún lo vayas escribiendo para que sepas lo que el Señor va a hacer más adelante, para que tú seas parte de ese propósito y juntos glorifiquemos al Señor por ello. Y quiero pasar al siguiente versículo que quiero resaltar en esta tarde. No quiero dejar pasar esto, ya vamos a terminar en un ratito. El versículo 47 de Hechos 13 dice, está hablando el apóstol Pablo
Dice, porque así nos ha mandado el Señor. ¿Quién les ha mandado? No el hombre, Dios. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Cuando nosotros tomamos la encomienda que nos ha dado el Espíritu Santo, viene un fruto. ¿Y cuál es ese fruto? Verso 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Cuando tú obedeces a Dios, la palabra de Dios corre como ríos, corre por todos los lugares y trayendo sanidad, libertad, restauración, provisión y todo lo que la palabra de Dios produce en bendición. Cuando escuches la guianza del Espíritu, toma tu encomienda, toma tu llamado, créele al Señor y camina hacia Él con fe, con certeza, sabiendo que es Dios que te lleva de la mano. ¿Y qué pasa cuando nosotros, por la obediencia al Espíritu Santo, qué pasa en nuestras vidas? ¿Cuál es el fruto en nuestras vidas? Versículo 52, que es el final del capítulo 13. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Aquí nos habla de una continua llenura de la presencia de Dios. Y aquí hay otra clave, amados. Mientras tú hagas la voluntad de Dios, el Espíritu Santo vendrá y te volverá a llenar, y te volverá a llenar. Y habrá un gozo dentro de ti que nadie lo podrá comprender a tu alrededor. Pero si dejamos de obedecer al Espíritu Santo, se apagará la lámpara, se apagará el fuego, disminuirá la pasión y solo andaremos navegando en aguas tranquilas sin hacer lo que Dios nos ha llamado. Pues vamos a orar en esta hora. Esperamos que estos comentarios que Dios puso en nuestro corazón, de mi esposa y mío, acerca de esta escritura, haya sido de bendición para tu vida. Y tú que estás ahí en casa, como decía mi esposa, vamos a orar para que una vez más el Espíritu se revele a tu vida, a tu corazón. Él te muestre su voluntad y qué quiere Él de ti en este tiempo y de tu casa. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta hora. Señor, hoy bendecimos la vida de tus hijos, de tus hijas, ahí en casa donde están viendo esta transmisión o escuchándola después, Señor, grabada. Dios, les bendecimos. Espíritu Santo, ven, llénales nuevamente, Señor, llénales nuevamente. Señor, derrámate sobre sus vidas. Padre, que toda angustia, toda preocupación, todo problema presente, toda incertidumbre, toda adversidad que en esta hora está viniendo, Señor, no les distraiga. Señor, no les saque del camino, no les robe la fe y la esperanza de que tú, Dios, eres fiel y que estás en control y que tú tienes cuidado de todas las cosas y que en este tiempo, Señor, tú te quieres glorificar en sus vidas y a través de sus vidas, Señor, que ellos, como declaraba Pablo, que entendía que Dios los había llamado a hacer luz a las naciones, a hacer luz a los pueblos que están en tinieblas. Y asimismo, Señor, creemos que en esta hora, en medio de este mundo quebrantado, en medio de este mundo con incertidumbre, con inseguridad de qué va a pasar en los días venideros, Señor, que tus hijos estén en paz, estén en quietud, sabiendo y estando persuadidos que el que comenzó la buena obra en ellos la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, Señor. Y este tiempo de tiniebla y de quebranto pasará y tus hijos saldremos en victoria, en gozo, en alegría y en bendición. Y como familias saldremos de ese tiempo en casa como familias fundadas en la roca que es Jesucristo, y con una comunión y una relación más íntima, más sana, más real, más profunda, como esposos, como padres, como hijos, como hermanos, como familia, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor.
Bendecimos, Señor, a todas las familias, Señor, declarando, Padre, que tú, Señor, te revelas, Señor, cuál es tu propósito por el cual están en esta tierra. Señor, que aún estos tiempos difíciles que se están viviendo, Señor, no interrumpan, Padre, Señor, tus propósitos, Padre, sino al contrario, podamos tener más intimidad contigo, Señor, y poder conocer tu perfecta voluntad, Señor, para caminar hacia el propósito divino. Gracias, Dios, porque creemos y estamos seguros que vienen tiempos mejores, Padre. Esos tiempos, Señor, donde podemos, Señor, Padre, no solamente decir de oídas te habíamos oído, sino que nuestros mismos ojos te ven, Señor, moviéndote en nosotros y a través de nuestras vidas. Bendecimos una vez más a los médicos, a las enfermeras, bendecimos cada hospital, bendecimos a cada persona, Señor, Padre, que aún está padeciendo este virus. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, le decimos que se seque en esta hora todo coronavirus, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, que aún podamos ver milagros, prodigios y maravillas, Señor, en este tiempo, Señor, Padre de crisis, Padre, porque en cada crisis podemos ver una oportunidad para que tú te glorifiques. En cada crisis podemos ver una oportunidad para movernos en victoria, Padre. Bendecimos, Señor, a cada familia. Levantamos a cada persona que está en cama en este tiempo, que tiene una enfermedad. Señor, declaramos que el mismo Espíritu que levantó y resucitó a Jesucristo de entre los muertos, hoy vivifica sus cuerpos. Declaramos que por el poder de la sangre de Cristo, todo espíritu de enfermedad y muerte en esta hora se seca por el poder de la sangre de Cristo. Y declaramos, Padre, que sobre todo la paz y tu amor que echa fuera todo temor viene sobre cada familia, Señor, desde el anciano hasta el más pequeño. Declaramos que tú cubres a cada familia con tu sangre preciosa, que tus ángeles acampan alrededor de cada uno de sus vidas. Tú dijiste en tu palabra en Zacarías que tú mismo serías cerco de fuego, de protección alrededor de nuestras vidas. Y así lo declaramos, Padre, en esta hora sobre cada familia, Señor, y te pedimos que tu paz que sobrepasa todo entendimiento, Padre, se quede con cada uno de tus hijos, sabiendo, Padre, que el que comenzó la buena obra en nuestras vidas la va a terminar y no la va a dejar a medias, y que todo este tiempo servirá para bien, Padre, para que tu propósito sea establecido en cada una de las familias y en cada una de nuestras vidas. Te damos muchas gracias por este tiempo. Te pedimos que la palabra que es viva y es eficaz, Padre, dé un fruto en este tiempo, que toda tu palabra no regrese vacía, sino que cumpla todo para lo que ha sido enviado, que tu palabra se vivifique en estos tiempos difíciles, que esa palabra, Señor, Padre, cumpla su propósito en nuestros corazones y en nuestras vidas. Hoy declaramos que la lucha que tenemos no es contra carne ni sangre, Señor, y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para destruir toda fortaleza, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Y en esta hora declaramos que toda obra del diablo, Señor, es cancelada, Señor, y es echada fuera por el poder de tu nombre, Jesús, porque tú eres nombre sobre todo nombre. Y te agradecemos, Dios, porque sabemos, Padre, que consumado es, hecho está, para tu gloria y para tu honra, y que este tiempo como familia lo podamos disfrutar, Señor, en el perfecto amor. Gracias, Señor. Les amamos, Dios les bendiga y estamos en contacto, amada familia. Amén.